Vamos a empezar una serie con los catecismos históricos del cristianismo y vamos a estar empezando con el catecismo de Heidelberg, escrito en el año 1563. Esta era la antigua forma en que la escuela dominical se hacía, en donde los niños aprendían doctrina, los nuevos creyentes aprendían doctrina, y en donde aún los cristianos maduros se fortalecían también en la fe. Y antes de iniciar, yo ahí en WhatsApp hice un grupo, ahorita mismo, y todo lo que tengo en el teléfono ahí, y le mandé el párrafo de la pregunta 1 y el versículo 1. El grupo de WhatsApp lo tiene. Y antes de comenzar, me gustaría orar. Padre, presentamos, Señor, delante de ti, nuestra gracia, por la única mediación, Señor, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu ilumine nuestra mente, hable, Señor, en nuestro corazón, que entendamos, Señor, tu palabra, que entendamos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda la verdad, porque tu palabra, Señor, es la verdad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si ya tienen aquí el WhatsApp abierto, la pregunta 1 dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y es una gran pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre satisfizo completamente por todos mis pecados y me liberó de todo el poder del diablo. Y así me protege de tal manera que si la voluntad de mi Padre Celestial, ni un cabello puede caer de mi cabeza. Es más, que todo coopera para mi salvación. Por lo tanto, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna y me hace dispuesto y preparado de corazón para vivir para Él desde ahora en adelante. Y este párrafo es una gran verdad, y aunque es un poco extenso, es el fundamento de todo el catecismo en realidad. Es el fundamento de toda la doctrina cristiana, esa pregunta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Así que en esta mañana veremos el fundamento de nuestra fe, veremos nuestro único consuelo. Exploraremos las profundas implicaciones de la doctrina de la salvación. ¿Qué es pertenecer completamente a Cristo como nuestro único consuelo verdadero en toda circunstancia? Así que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 8. Romanos 14, 7, 8. Y mientras usted lo busca, yo estaré leyendo. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que, mi hermano, sabiendo esta verdad de Romanos 14, debemos entender que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, de crisis, de dolor y de muerte. Y esta pregunta que haré esta mañana no es de desconcierto para algunos de nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿dónde encuentra la gente su consuelo? En un mundo, como ya lo dije, lleno de incertidumbre, de crisis, de dolor y de muerte. ¿Dónde encuentran las personas en Cristo su consuelo? Y si nos ponemos a pensar, algunos lo encuentran en el éxito, sea financiero, sea intelectual. Otros encuentran su consuelo en las relaciones humanas. Otros encuentran su consuelo en la salud. Otros en la negación. Otros en la filosofía. Otros en las religiones paganas, etcétera, etcétera y etcétera. Y esto viene una pregunta: ¿por qué estos consuelos son
en el mejor de los casos, temporales e insuficientes. Porque estos consuelos, en el mejor de los casos, son temporales e insuficientes. Por lo tanto, mis hermanos, esta pregunta del catecismo no comienza por una regla. Debes creer esto, sino por una pregunta sobre el consuelo. La pregunta es fácil, cristiano: ¿cuál es tu consuelo tanto en la vida como en la muerte? La pregunta es objetiva, pero la pregunta es experiencial también. Nótese que la pregunta no dice qué pasará después de la muerte, ni tampoco dice, ¿sabe la doctrina correcta acerca de cómo vivir en vida y cómo confiar después de la muerte? La pregunta es totalmente experiencial a la experiencia humana. ¿Cuál es tu consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y es triste en nuestra actualidad, en este cristianismo actual, que a muchos cristianos se les pregunta qué hizo Cristo en la cruz, o qué hizo Cristo hablando, un hecho histórico que pasó hace 2025 años y no saben absolutamente nada. La respuesta en el mejor de los casos es: Cristo murió en la cruz. Y eso aún no significa absolutamente nada. ¿Por qué murió en la cruz? No es respondida con esa pregunta. ¿Para qué murió en la cruz? No es respondido con esa frase, con esa respuesta no se puede responder esa pregunta. ¿Quiénes se benefician de la cruz? Tampoco es respondido. Así que nótese que la pregunta es: ¿cuál es tu consuelo? Y para poder responder esta pregunta con total claridad y con total transparencia, mi hermano, se debe haber conocido a Cristo de verdad. Y cuando hablo que se debe conocer a Cristo de verdad, se debe conocer al Cristo de la Biblia, al Cristo de la palabra, no al Cristo de la imaginación. Nótese que la pregunta no empieza con un sentimentalismo. Para ti, ¿qué sentimiento evoca el consuelo cristiano? Tampoco con un mero emocionalismo. ¿Qué sientes tú al razonar acerca de Cristo? Pero tampoco se centra en un dogmatismo frío, en una regla fría. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Se centra en la verdadera fuente cristiana, en la religión experimental. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Quien no conozca a Cristo de verdad, quien no lo haya visto a la luz de la palabra, no puede responder esa pregunta. Y es sencillo. Preguntemos: ¿qué ha hecho Cristo en la cruz? Las respuestas son vagas, como ya dije. Y si preguntamos: ¿qué ha hecho Cristo por ti en la cruz? Y es sencillo, no escucharemos absolutamente nada. La gente no sabe qué es lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Por supuesto, murió por vuestro pecado, pero ¿para qué murió por nuestro pecado? ¿Para salvarlo de quién? ¿De la ira de quién? ¿Para salvarnos de quién nos salvó? No nada más de la ira. Una condenación. La condenación eterna es el fruto del juicio de Dios. Es lo mismo que ira de Dios. Pero no nada más nos salvó de eso. Nos salva del pecado, dice. Nos salva del diablo. Nos salva de la muerte. Son cosas muy diferentes. No nada más nos salva de sí mismo. Porque en la cruz Dios nos está salvando de su propia ira justa. Uno recibe el castigo por nosotros, que es Jesucristo. Pero no nada más nos rescata de eso. Nos rescata de la muerte. Nos rescata del pecado. Nos rescata de la fuerza de Satanás. Y él, para decirlo de una manera más bíblica, también nos rescata aún de nosotros mismos. Y esta es una gran verdad que debe ser entendida. Por lo tanto, la respuesta dice que yo consuelo mi alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo.
Tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco. Me queda una afirmación central. Hay una pertenencia radical a alguien. Y ese alguien es Jesucristo. No me pertenezco a mí mismo, sino a quién, dice, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Y esa es la pregunta. ¿A quién le pertenece, cristiano? Es fácil responder y decir que pertenezco a Cristo. ¿Por qué? El problema es de responder esta pregunta como que si fuera una indulgencia. Porque yo hago, porque yo me congrego. La pertenencia a Cristo se basa en un hecho objetivo, lo que Él ha hecho en la cruz. Como lo dice Pedro, fuiste comprado, no por oro ni con plata, sino por precio de sangre. Ese es el hecho objetivo. Eso es lo que nos hace pertenecer a Cristo total, profunda y radicalmente, no nuestros sentimientos. Hermano, que yo no me siento cristiano. En la Biblia nunca te dice que te sentirás cristiano. Te dice que debes ser cristiano. Hermano, que yo no me siento salvo. La Biblia nunca dice que debes sentirte salvo. Dice, el que cree en Cristo será salvo. A pesar de que lo sientas o no lo sientas. Hermano, es que yo no sé si soy salvo o no soy salvo. Yo no soy perfecto. Pues aún la Biblia se aplica a ti, aún, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que hay que entender. Las promesas de Dios, la Biblia, la doctrina y la teología se basan en hechos reales, tangibles y objetivos. No dependen de nuestros sentimientos. Tampoco los anula. Los reorganiza y los redime, pero no depende de ellos. La verdad bíblica no es sentimental. No es, ay, qué lindo se siente, qué bonito se siente, qué bonito es, qué lindo es todo. Es lo que es verdad. Algo puede ser muy lindo, pero traicionero. Algo puede sentirse bonito, pero es imaginario, es de mentira. El objeto no es así. No es por lo que se siente. La Biblia nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? La promesa de Dios, la convicción de lo que aún nuestros ojos tangibles no pueden ver. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin. Son hechos objetivos que Dios está haciendo humano. Por lo tanto, miren, hermano, el no pertenecernos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo, es el núcleo del consuelo de un cristiano. El consuelo de un cristiano no es que la prueba sea removida. El consuelo de un cristiano no es que nuestra aflicción cese. El consuelo de un cristiano no es que atravesemos por el dolor o que lo rodeemos. El consuelo de un cristiano es que pertenece única y exclusivamente a su fiel Salvador Jesucristo. Ese es el consuelo de un creyente. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Y el que dijo, yo he vencido al mundo, no es un superhéroe de película, no es el chapulín colorado, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que venció el pecado, la muerte y la maldad de la cruz. En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad, que yo he vencido al mundo. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco, y ellas me siguen. Él es nuestro único consuelo, hermano, tanto en la vida como en la muerte. No hay pertenencia en nosotros, mismos. Y lo vemos en Romanos 14, 7, 8, que lo leímos. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y Pablo lo habla en hechos objetivos,
sí mismo. Y lo explica, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos, ¿por qué juramos? Del Señor somos. Ya sea que vivamos o que juramos, del Señor somos. Es un hecho. No dice, tal vez sea que vivamos o que no juramos, tal vez llegaremos a ser del Señor. O casualmente seremos del Señor. O probablemente seremos del Señor. No. Sea que vivamos o que juramos del Señor somos. ¿De dónde vino toda la confianza que Pablo ha tenido? En tribulaciones, en aflicciones, en golpes, en pruebas, en castigos. Fue apedreado. Fue golpeado 40 veces menos una sola, 3 veces. Fue encarcelado. ¿Cuál fue el consuelo? Que pertenecía única y exclusivamente a Jesucristo. Ese es el consuelo de un creyente. Ese es el verdadero consuelo. No somos dueños, hermanos, de nosotros mismos. Somos propiedad de Cristo. No hemos sido comprados por precio de oro, ni de plata, ni de dólares, ni de bonos, sino de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pertenecemos a Cristo. Por eso los apóstoles decían, fulano de tal, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, le pertenezco a Él, fui comprado por Él. Eso es lo que le da consuelo a nuestra vida. Hermano, esta verdad libera de la autorrealización como el fin último de nuestra vida. La autorrealización es una carga pesada. Cuando buscamos consuelo en las cosas materiales, las cosas efímeras de esta vida, ya sea la academia, ya sea el dinero, ya sea los negocios, ya sea la fama, ya sea las relaciones, ya sea lo que sea, eso es autorrealizarnos. Y la autorrealización termina en fracaso. Nadie puede consolar al ser humano caído en pecado como el consolador, como el amante de las almas, como el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Absolutamente nada. Por eso, que en su ascensión Él dijo, no tengan miedo, no se quedarán solos. Yo dejaré al Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo consuela a las ovejas de quién? De Cristo. Consuela a los hijos de quién? De Cristo. Le da fortaleza a los hijos de quién? A los hijos de Dios. Le da fortaleza a los hermanos de quién? A los hermanos menores de Cristo, porque la palabra lo dice. Siendo el mayor entre muchos hermanos, el primogénito. Por lo tanto, la obra del Espíritu es hacernos entender que somos propiedad de nuestro Salvador. El Espíritu no dice, mírame a mí. Dice, mira a aquel al cual traspasaron en la cruz. Ese es el objetivo del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha dejado su Espíritu. No tengáis miedo, porque os dejaré al Consolador. Por lo tanto, mis hermanos, el Espíritu nos coloca bajo el cuidado de un dueño amoroso y fiel. Amoroso y fiel. No un verdugo, un juez sanguinario e infiel, no, sino un Dios amoroso y fiel. Esto implica que nuestra vida no es nuestra para hacer lo que queramos. En palabras vulgares, en palabras cotidianas, no vivimos para hacer lo que se nos dé la gana, sino para glorificar a aquel a quien pertenecemos. Eso lo vemos en 1 Corintios 6:20. Pablo expresa muy bien esto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Pablo dice lo siguiente. Pues con un precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son, ¿de quién? De Pablo, de los apóstoles, de la estructura eclesiástica, de nosotros.
de nosotros, de Dios. Por eso que el Señor dice: santificad vuestro cuerpo. Por eso que Pablo dice que el pecado no mora en vuestro cuerpo terrenal. No porque el cristianismo sea mero elitismo moral o ético, aunque sí tiene una ética cristiana y una moralidad cristiana. Esos imperativos son porque el cuerpo no nos pertenece. Y si nosotros nos ponemos a razonar, el pecado no está fuera, está dentro del corazón, pero el pecado se expresa a través del cuerpo. Se golpea con las manos, se miente verbalmente con la lengua, se murmura con la boca, se dice malas palabras con nuestra boca, se ve con desprecio con nuestros ojos, se chismosea con nuestros oídos, se piensa mal con nuestros cerebros, se hacen cosas malas con nuestras manos y con nuestros pies. El pecado tiene y siempre se expresa a través del cuerpo. Pero la gran verdad es que no nos pertenecemos a nosotros, ni nuestro cuerpo, ni nuestro espíritu, porque Pablo dice: son de Dios. Esto da un propósito inmenso al cristiano. Esto calla dudas existenciales. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací, Señor? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué soy útil? Y hay un fin compartido en todo el pueblo de Dios, en todo aquel que es invitado y que entra por esa puerta estrecha y angosta, que es el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta del reino de los cielos, el rey inconmovible del reino eterno. Hay un fin compartido por todos nosotros. El único consuelo tanto en la vida como en la muerte es Jesucristo. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él. Que nuestra identidad está en Cristo. Que nuestro futuro está en Cristo. Que nuestro pasado ha sido clavado en la cruz juntamente con Cristo. Para que podamos vivir eternamente con Él. Ya sea que vivamos o que duramos. No es que pasaremos a ser alguna vez del Señor, no. Sea que muramos o que vivamos del Señor, ya somos. No depende de los sentimientos cristianos. No depende de cómo nos levantemos hoy, si dormimos 5 horas, 3 horas o 10 horas. Depende de lo que aquel ha dicho en la cruz, del Dios eterno. Consumado es. Está listo. Ha sido pagado. El acta de los decretos ha sido anulado. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Estas son las verdades. Pero este es el consuelo. Pero el catecismo no se queda aquí. No nada más nos declara que no nos pertenecemos a nosotros mismos. No nada más nos dice que nuestro consuelo es únicamente Cristo, sino que detalla a Cristo. Habla acerca de la obra de Cristo, que es la base de nuestra pertenencia. El catecismo continúa diciendo: quien con su preciosa sangre, es decir, Cristo, satisfizo completamente por todos mis pecados y me liberó de todo el poder del diablo. Y esto es muy útil entenderlo. Me liberó, satisfizo entera y eternamente con su preciosa sangre. ¿Qué dice el libro de los Hebreos acerca de la obra de Cristo? Que Cristo hizo una obra, una expresión de una muerte, una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y lo voy a decir con estas palabras. El catolicismo romano, la Eucaristía, la misa, cuando comulgan el pan y el vino, el sacerdote levanta los elementos. Y cuando él levanta los elementos, sucede una transustanciación, hay un cambio de sustancia. El vino ya no es vino, sino que es sangre. Y el cuerpo, el pan no es pan, sino que es literalmente cuerpo. Y en la teología
católica romana, ahí sucede una palabra en latín que significa sacrificio, sacrificio. Es decir, que cada vez que el sacerdote levanta los elementos para celebrar la Santa Misa, Cristo es dado por muerto y es sacrificado cada domingo. Es triste vivir un evangelio así, en el cual, como dice Hebreos, entonces, no fue un sacrificio perfecto hecho una sola vez para siempre, contradice lo que las Escrituras dicen. Pero antes de que nosotros nos alegremos por ser evangélicos y protestantes y no tener la mala doctrina del catolicismo romano, nosotros también tenemos un mal entendimiento a veces. Podemos profesar que la muerte de Cristo cubre cualquier pecado. Podemos profesar que la cruz de Cristo es lo más grande que ha ocurrido en la historia. Pero podemos vivir como que si esa muerte de la cruz no valiera nada. No sé qué es peor, tener un mal entendimiento de la cruz y vivir en consecuencia, o tener un buen entendimiento de la cruz de Cristo y vivir todo lo contrario. Aún no me decido cuál es peor de ambas. ¿Pero por qué digo esto? ¿Cuál es la base de tu salvación? ¿Por qué eres salvo, cristiano? Porque antes era un inmoral y ahora eres moral. Porque antes fornicabas y ahora ya no fornicas. O porque antes no ibas a la iglesia y ahora te congregas. O porque has cambiado ciertos hábitos, cierta moralidad, cierta ética, cierta forma de conducta, de actuar, de pensar y de ser, de carácter. ¿Qué es la base de tu salvación? Tu santificación, tu crecimiento en la fe, tu conocimiento de la Biblia, tus grandes y largas oraciones y portentosas oraciones, tus buenas obras, tu fachada de cristiandad o la obra de Cristo en la cruz. Una gran diferencia. Sustituir lo que Cristo ha hecho por artilugios humanos. Pablo le dijo a los Gálatas: vos Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, terminaron por las obras del engaño. La interpretación común del cristianismo popular y del púlpito popular de hoy, se predica ese texto y se enseña ese texto como que si los Gálatas, ¿verdad?, hubiesen sido las personas más morales y más santas del mundo. Y que después que Pablo se fue de Galacia, los Gálatas empezaron los Gálatas a ser divertidos. Se echaban unas birrias, se iban con mujeres, se iban a hacer fiestas y parrandas, ya dejaron de orar, ya dejaron la santidad. Así se predica ese texto, y eso no es lo que Pablo quiere tocar ahí. Cuando Pablo dice haber comenzado por el Espíritu y terminar por las obras de la carne, Pablo está diciendo: ustedes comenzaron con el Evangelio de Dios, comenzaron fundamentados en la obra de Cristo, en el cual el Evangelio que yo les prediqué. Y después de mi partida, lo que hicieron fue enviarse a un autoperfeccionamiento humano. Eso significa obra de la carne, querer ser santo por ti mismo, querer ser salvo por nuestra propia moralidad. Antes pecaba y me fumaba 50,000 cigarros, ahora ya no me fumo ninguno, por eso soy salvo. Y la obra de Cristo no me queda. Es triste hablar con creyentes, y es triste hablar que cuando yo las escucho hablar, el Evangelio no existe para ellos. El Evangelio para ellos es sinónimo: mi ropa es holgada, mi hijo no es tremendo, mi lenguaje es modesto, mi actitud es modesta, mi conducta es ética. Y hermanos, las obras de los hombres son como un trato inmundo de las personas del Señor, son basura. Eso significa
significa querer perfeccionarse por las obras de la carne. Eso es lo que Pablo atacó en Galacia. En Galacia no atacó un libertinaje, atacó un falso evangelio, un fariseísmo legalista que decía, es Cristo más otra cosa más. Cuando a la obra del Señor Jesucristo se le pone un aditivo, es decir, Cristo más el símbolo de más, se ha apostatado de la fe. Téngalo por hecho. Se ha negado la fe. En lo que Pablo ha dicho, dice en Gálatas, se ha caído de la gracia. En el sentido que el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios que únicamente encontrado en la cruz y en la paz de Cristo, no se puede experimentar. Porque lo de Gálatas, que ya en Cristo más circuncisión, Cristo más las leyes dietéticas del antiguo, Cristo más la ceremonia de los judíos, convertidos al cristianismo judaizantes, eclipsaron el evangelio, removieron el evangelio y lo mataron. Y mi querido hermano, tú y yo no estamos exentos en caer en eso, en convertir toda nuestra parafernalia de cristiandad con el evangelio. Toda esa religiosidad aprendida y falsa como el evangelio. Si Dios les dice que Dios es amor, pero Dios es fuego, ¿qué boca eso en nosotros? ¿Respeto o miedo? Lo único que despierta es miedo. Entonces no lo conocemos como lo manejamos. Porque Dios nunca le dará fuego a sus hijos. Fue recibido el castigo de nuestra paz, ha sido sobre Cristo en la cruz, dice Isaías 53. Es triste ver cómo los púlpitos se dicen, pero es que si tú te portas mal, Dios te dará con una montaña. Parece que a él lo único que ha recibido de Dios son mandamientos. Pero no lo ha recibido de Dios, lo ha recibido de sí mismo. Dios al que ama disciplina, y la disciplina no para destruirlo, sino para fortalecer su carácter. 7 veces cae el justo, lo levantará Jehová, no deja tirar. Esa es la disciplina del Señor, no te deja tirar. Entonces nada hacemos por decir, creemos que Cristo murió por nosotros, un sacrificio perfecto, pero en la práctica lo negamos. Lo negamos con santurronería, lo negamos con legalismo, lo negamos con una visión distorsionada de Dios como un juez sanguinario, maquiavélico, y no como el Padre amoroso que se nos presenta en Cristo Jesús, que nos disciplina para nuestro bien, no para nuestro mal. Porque el Señor Jesucristo lo dice, mas aún ustedes siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Qué padre le da a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Cuánto más yo? No es arrogancia. Cristo no les dice a nosotros, ¿cuánto más yo? Te dice la realidad. ¿Cuánto más yo, si siendo ustedes malos, le dan buenas cosas a sus hijos? Tienen buenas motivaciones con sus hijos. Y aunque a veces se equivocan, la mayoría de las porque son padres son humanos, y están llenos de pecados y somos malos, quieren el bien para los que aman, de una manera imperfecta. ¿Cuánto más yo, que soy todo amor y misericordia? No distorsionemos la culpa, no distorsionemos el evangelio. Debemos entender que no le pertenecemos a Cristo por así nomás, sino que fuimos comprados. Pablo lo dice muchas veces, Pedro lo dice muchas veces en sus cartas.
Esa palabrita comprado no es una palabrita vaga. Cuando usted compra un artilugio, sea de la cocina, sea ropa, sea lo que sea, es suyo. Y si usted se lo roba, lo más que usted se conecte con la plata que invirtió. Y le duele. Algo tan insignificante como ver una ropa, un teléfono, el dinero, algo inmaterial, algo que se puede recuperar. Le duele a hombre. Mis hermanos, tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, no con cosas incorruptibles. Por eso la sagrada palabra de Dios en hebreo lo dice: horrendas cosas que hay en nuestros días. Expectación de ira de todos aquellos que pisotean la sangre del Señor. ¿Y sabes cuál es ese pisotear la sangre de Cristo? Nuestro pecado es como una flecha al corazón divino. Es una traición cósmica. Traicionamos a nuestro Creador. Nos rebelamos contra nuestro Creador. Y somos merecedores de muerte. Eres cristiano, has sido justificado, has sido beneficiado por la sangre de Cristo Jesús. Pero el merecimiento del infierno y del castigo aún se oye en nuestro vida. Por eso que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No porque la dejemos de merecer, porque somos guapos, apoyados, bellos, hermosos, sino por lo que hizo Él en la cruz, revocando el acta de los decretos que pesaba sobre nosotros. ¿Y saben cuál es esa acta de los decretos? La paga del pecado es muerte. Ese acta ha sido revocado. No vamos a sufrir, pero no tenemos dignidad nosotros mismos para que merecemos la salvación. Lo único que somos dignos aún es del infierno. Y si somos salvos es por gracia. Pero reina cosa caer en manos de un perdido. Y una expectación horrible de ira para aquellos que pisotean la sangre de Cristo. No es una sentencia para el cristiano, es una sentencia para aquel que tiene una falsa seguridad. Que su pecado no le duele. Que la traición cósmica que él hace contra su Creador día a día no compugne, no constriñe su corazón, de lo cual el Espíritu de santidad no mora y no habita en ellos. Esa es una gran realidad. Y dirás: hermano, entonces ese texto que hace con un cristiano verdadero duele. Porque con tan solo leerlo, tú dices: yo no soy diferente a una apóstata, excepto por una sola cosa. Pero como dice ese antiguo himno: si mi fe ha de caer, Él es el que me sostiene. En la tentación yo sé que Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Y se cumple lo que dice Hebreo: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El cristiano, a través de la llaga de su pecado, del dolor de su oprobio, de la bajeza de su miseria y su indignidad, ve a Cristo y corre a Él. Esa es la diferencia con un apóstata. El apóstata lee este texto y dice ser postulado de tal. Ese desgraciado que dice ser cristiano, lo que es una sabandija. Ese texto es para su lado, su daño perencejo, que le hicieron daño toda la sepultura en el infierno. Ese texto es para su daño, aquel, el otro, no todo el mundo. Pero él está bien, porque él es cristiano. Los demonios también son cristianos en ese sentido. Y para ellos no hay perdón. Se cumple la palabra de Cristo. En vez de ver la paja del hermano, veamos la gran viga donde tenemos en todo. Es muy fácil gritar por el pecado ajeno, pero es muy difícil pedir perdón por el pecado. Y eso es lo que diferencia a un cristiano de un falso.
Eso diferencia a alguien que está siendo consolado en Cristo Jesús. Y aquí donde uno son los puntos. ¿Cómo serás consolado tanto en la vida como en la muerte? Si después de tu salvación tú y yo pensamos y queremos que el Señor mágicamente nos quite nuestra indignidad, nos quite ese sentimiento de miseria y de bajeza. Y algunos de nosotros hasta quisiéramos no pecar después de 6 años. Y sabes, esa motivación del corazón no es porque sabemos que dañamos a nuestro Creador, conspiramos contra Él, sino porque somos unos totales desgraciados, pero no que queremos que se hable bien de nosotros. Porque nos dolería que la gente dijera que es cristiano. Es por el que dirán de gusanos pequeños como nosotros, hombres, que del polvo vivimos y del polvo vamos a ir, pero no del veredicto eterno de Dios. Y el consuelo del creyente vive como viendo al invisible, porque por fe andamos y no por vista. Justificación por la sola fe de a Cristo para que sea su único consuelo. Si nosotros queremos vernos a nosotros mismos, es un buen ejercicio, pero para que nosotros después recurramos al Señor, para que después recurramos a la cruz de Cristo, pero viéndonos morbosamente a nosotros mismos, soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador, no expiaremos ningún pecado. Y el problema nuestro es que creemos que Cristo no murió por pecadores reales, sino por pecadores ficticios. Porque cuando vemos nuestros propios pecados nos asombramos que nuestro corazón sea así tan inmundo. Cristo murió por pecadores reales, por pecados reales y por miserables reales. No por pecadores imaginarios que necesitan. Por lo tanto, mi hermano, Él nos dio libertad. La cruz nos rescató del poder del diablo y de la esclavitud del pecado. No solo de la culpa. Cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, expía nuestra culpa, remueve nuestra culpa del acto legal, pero también Él nos libra del poder del pecado, de la muerte y del diablo. En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad. ¿Qué dijo Cristo? Yo fui avergonzado por el mundo. Yo fui destruido por el mundo. Yo vencí. Christus Victor, el Cristo vencedor. ¿Y cómo venció Cristo? Con fuerza, con potencia, con estruendosidad, con gloria. ¿Cómo venció Cristo? En el oprobio, en la vergüenza de la cruz, en el muladar, allí en el abismo más bajo, enfrentando toda la ira justa de Dios. ¿Qué dice Pablo, 1 Corintios 1, 18 a 27? Que para los griegos el evangelio es locura, y para los judíos es piedra de tropiezo y un escándalo. Para el ojo de los hombres, la cruz del Señor Jesucristo nos sirve. Para el ojo humano es una tontería que un hombre muera. ¿Para qué? Para salvar a un montón de hombres. Que un Dios muera. ¿Cómo explicas tú que un Dios puede morir y sufrir? Los dioses no sufren y no mueren. Solo piensa en esto, cristiano. Cristo vence en los cielos. Cristo vence no con altanería, sino con humillación. Cristo vence no con fortaleza, sino con debilidad. Nació en un pesebre, un rey que nace donde un animal come. No tenía donde recostar su cabeza.
No estudió en las grandes escuelas farisaicas de su tiempo. No era un hombre pudiente, sino un hombre pobre. Y si te acuerdas de lo que sucedió en la cruz, ¿qué le increpaba? ¿Por qué le injuriaba? Si era el Hijo de Dios, como tú dices él, baja de la cruz. Blasfemo, inmundo, hijo de Beelzebú. Tú no eres Dios. Tú no eres lo que el título dice, el rey de los judíos. Tú eres un fracaso. La ley dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y quieres tú decir que eres el Hijo de nosotros? Que eres el Dios de nosotros, que eres el Rey nuestro, que eres el Salvador de Israel. Tú no eres nadie. Y por eso Pablo dice que se le dio potestad de todo, que todo fue hecho por Él y para Él, que el reino eterno se le ha entregado al Hijo. Los salmos mesiánicos se cumplen en el Hijo, hasta que todo esté bajo el estrado de sus pies. Totalmente diferente a la visión que tenemos del Evangelio. Una visión triunfalista, grande y potente. Y para terminar mi tercer punto, quiero que vayamos a Filipenses 3. La cruz, según los teólogos más grandes de la cristiandad, según las mentes más potentes que hemos tenido, han dicho que es un misterio insondable. Querer saber todos los detalles y los hechos que han sucedido en la cruz, de cómo el clímax de la historia humana, poderla detallar con su total esplendor y gloria. Pero aquí Pablo presenta una doctrina aún también de igual de profunda. Filipenses 3:10. En Filipenses 2, en el capítulo 2, Pablo habla acerca de la humillación de Cristo, su humillación y luego su exaltación. Que no escatimó a ser igual a Dios como un cosa de que aferrarse, sino que se hizo siervo, se hizo hombre, se humilló, se encarnó y fue obediente hasta padecer una muerte de cruz. En el capítulo 3, Pablo habla acerca de la experimentación cristiana. Pablo habla de cómo se encarna ese consuelo tanto en la vida como en la muerte. Pablo empieza a decir en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me molesta escribir las mismas cosas que ya hace a X, porque escribe, y para vosotros es inútil, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los que cultivan al puesto. Nosotros somos los que tenemos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Aunque también yo tengo de qué confiar en los méritos humanos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en lo que ha hecho, yo más, circuncidado el octavo día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprochable. Pero todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y más aún, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por ahora he perdido todo esto y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor a Él, no por miedo, no por obligación, por amor. El versículo 10 dice, y así conocerlo a Él y el poder de su resurrección.
No nada más la resurrección escatológica futura que en nuestros cuerpos se nos promete, así como Él resucitó, también resucitaremos. Esta resurrección, Pablo habla de la nueva vida en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El poder de la resurrección de Cristo comienza en nuestra nueva vida en Cristo y se consuma con la resurrección también de nuestro cuerpo. Y Pablo procede a decir, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte. La profundidad del abismo más insondable de la doctrina de la unión con Cristo. Cristiano, ¿quieres tu consuelo? ¿Y cómo serás consolado? Pregunta, ¿cómo seré consolado? Sé quién es mi consolador, quién me consuela, pero ¿cómo seré consolado? El consuelo sin cristiano se halla en este versículo, participar de sus padecimientos. ¿Cómo participar de los padecimientos de Cristo? Me prometieron que todo iría bien. Me prometieron que no participe de cada llaga, de cada injuria, de cada dolor, de cada padecimiento de Cristo. No tenemos ningún derecho de abrir esta boca y decir, yo soy un cristiano. El consuelo a través del padecimiento. El oro debe ser refinado con fuego, no con agua. El carácter se forja en la adversidad, no en la felicidad. Y el Cristo crece en nosotros en el padecimiento, no en la alegría. El gozo cristiano es un gozo a través del dolor, del llanto y de las lágrimas. No de una felicidad absurda, de comiquitas. Y esto es lo que le da consuelo al cristiano, padecer juntamente con Él. Era el deseo de Pablo y es la verdad de todo creyente. ¿Quién conoce más a Cristo? Aquel que ha padecido de los sufrimientos de Cristo. ¿Quién ama más a Cristo? Aquel que ha experimentado en su carne, en su alma y en todo su ser los padecimientos de su Señor. Esas palabras que se le dirigieron a Pablo cuando Ananías le dijo, anda, porque él es útil. Yo quiero que él entienda y experimente lo que es sufrir por Cristo, por mí. Esas palabras no son para Pablo nada más. Esas palabras son para los cristianos. Y con esto concluyo la exposición, pero no las preguntas y respuestas. En la cruz se escuchó un gran clamor. Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hijo no recibió respuesta. ¿Sabes por qué el cristiano no recibió respuesta? El hecho objetivo es porque él cargó el pecado y fue tratado como un absoluto pecado. El justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado y llevado. Pero el hecho subjetivo que muchos olvidan es para que tú y yo seamos consolados a través del dolor. Él no recibe respuesta en la cruz para que tú y yo, en el dolor de nuestra vida, no nos quedemos sin respuesta divina.
tendremos una respuesta. Sí, no, aún no. Pero delante del trono de la gracia, en el cual hallaremos oportuno socorro, se nos prometen respuestas. No la que nos dé la gana, sino la de nuestro fiel Salvador, que aún que sabe que nunca cabello de nuestra cabeza puede caer por su voluntad, dará conforme a su beneplácito y a su propósito. Esto es lo que no se entiende. ¿Dónde está, Señor, si eres mi consuelo? ¿Dónde está, roca eterna, fortaleza mía, testigo mío, mi Dios en quien confiaré? ¿Dónde estás tú, que en tus alas me cubrirás? ¿Pues que acaso ya no eres ese gran Dios? Has perdido tu fuerza, has perdido tu potencia. No eres el mismo Dios de Israel, fuerte y poderoso en batalla. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes en mi clamor? ¿Por qué te escondes en mi dolor? Cuando clamo a ti parece tu estado. ¿Por qué callas? El cristiano que no haya pasado por eso, puedo decirlo con la palabra que el Señor dijo: vendré y hallaré en la tierra. La fe no es absoluta certeza. La fe confiamos a través de la debilidad. Así como ese hombre, el Señor Jesucristo le dice: ¿tú crees? Su respuesta no fue como el falso evangelio triunfalista: sí, yo creo. Yo creo. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame porque soy débil. Creo, es mi única confianza. No sé si salvará a mí, no sé si la levantará, pero creo. Pero ayúdame en mi incredulidad. Un cristiano experimenta eso y encuentra su consuelo en eso. El que no recibió respuesta en la cruz, para que tú y yo tengamos la respuesta en Él. El dolor se reviene, la aflicción cobra sentido. El imperativo de Santiago ya es una realidad. Bienaventurados, gozados cuando me lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tiene sentido. No somos meros masoquistas que estamos, tengo que sufrir para agradar a Dios. El sufrimiento se acepta porque estamos unidos a Él. El único consuelo de la vida como la muerte. Y esta es una verdad. Y es triste cuando esta doctrina es nada más fría y seca en nuestro corazón. Cristo murió por mí. Nuestro consuelo, cristiano, tanto en esta vida como en la otra. Así que mira tu vida. Sabiendo esto, ¿cómo cambiaría nuestra vida diaria? Nuestras decisiones, nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestra depresión. Muchos creyentes sufren con ideación suicida, eso es cierto. Hasta los salmos lo dicen. Quiero morir. Estoy al borde de la muerte, en el Seol. No hay nadie que te llame, Señor. Sálvame. ¿Qué decir? Oye, eso son fuerzas demoníacas. Satanás puede aprovecharse y sembrar más duda y desesperanza. Pero si Cristo es removido como el único consuelo tanto en la vida como en la muerte cristiana, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué decimos que somos cristianos entonces? Si no hay consuelo en Él, el Señor no me puede consolar. Como ese buen pastor en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él no me promete rodear el valle de la muerte. Él no te promete rodear y pasar por un lado del valle de la sombra y de la muerte. Él te promete que vas a pasar, pero vas a pasar con Él. En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Es la verdad? Pero queremos un cristianismo fácil. Si tendremos un cristianismo fácil,
no tuviésemos más presión, no tuviésemos dolor. Cristo no sería una realidad para nosotros. Cristo no sería nuestro único consuelo. Y en tercer lugar, seríamos unos bastardos y no hijos. Porque el hijo debe ser sometido a prueba para que su carácter crezca. No crece como crece en el mundo, que nos hacemos autosuficientes y ya papá y mamá no sirven para nada. El cristiano crece a través de la recompensa. Porque única y exclusivamente en el dolor, en el sufrimiento y en la aflicción es cuando él se ve a sí mismo y dice: fuera de mí, dentro de mí no es nada, solamente confío en Cristo. Miserable de mí, ¿quién me sacará de este cuerpo? Gracias por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo esto le dará sentido a esto? ¿Cómo nos consuela esta doctrina? Que todas las cosas cooperan para bien, que nuestro consuelo está escondido en Cristo. Luchas con la duda de tu salvación. Luchas con si eres verdaderamente cristiano. Luchas de por qué, Señor, ¿por qué te pasa lo que me pasa? Cristiano, fijémonos en Cristo. El que no conocía pecado, el Señor no hizo pecado. El que merecía toda respuesta del Padre no recibió ninguna cruz, pero recibió el veredicto final. Resurrección de los muertos. Una vindicación divina de que Él siempre ha sido lo que dijo que era, el eterno Hijo de Dios. Y que esa palabra que Él dijo en la cruz fue recibida por el Padre, consumado. Es el Padre, junto con el Espíritu y junto con Cristo mismo, en medio de la resurrección de los muertos, vindica a toda la historia de la humanidad, que fue respondida. ¿Por qué me ha desamparado? No en la inmediatez de la cruz. El Padre no se lo dijo, sino en nosotros. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el Rey y nosotros pertenecemos a su Reino. Su oración ha sido contestada por nosotros, en nosotros, para que tú y yo tengamos consuelo. Amén. Así que, ¿cuál es tu consuelo? En pocas palabras. Nuestro consuelo es Cristo. Si no hay consuelo en Él, si no hay consuelo en Él, hermano, estamos en Él. Estamos en Él. Escucha, consuelo. No vida feliz. No aflicciones. No pruebas. No tribulaciones. No caídas. Consuelo. A pesar de toda circunstancia. Es diferente. Oremos al Señor Padre. Nos presentamos, Señor, delante de ti y oramos para ti. Perdónanos, Señor. Porque sabiendo estas verdades, nuestro corazón quiere buscar consuelo en otras cosas, pero eres tú. Cuando tú eres el consuelo perfecto y máximo para nuestras almas. Ayúdanos a verte tal cual como tú eres, Señor. A recibir el consuelo que proviene y procede única y exclusivamente de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno.